Pensándolo bien. ¿Quién de los dos fue? ¿Quién manda en este Barça? Y Messi. Hemos hablado mucho. Los manjares más exquisitos no siempre figuran en el menú, y los conocedores lo saben. Margaritas para gourmets, la sección pseudo-culinaria de César Fuentes Rodríguez. Hoy vamos a hablar de historia, pero también de filología, porque allá por el 1400 y pico, cuando todo era dogma y religión, prohibición de pensar y herejía el disentir, hubo un hombre que se atrevió a declarar que el placer podía representar el bien supremo, que las sagradas escrituras estaban llenas de errores, que los clérigos merecían la burla por su soberbia y su mal latín, y, por si fuera poco, que el derecho de la Iglesia sobre tierras y propiedades se basaba en un documento fraguado cuya falsedad él mismo probó más allá de toda duda. No fue leyenda, vivió de verdad. Si hubiese que elegir un santo patrono de la filología, yo me anoto con Lorenzo Valla. Nació en Roma en 1407, se ordenó sacerdote y obtuvo una cátedra de retórica y elocuencia en Pavía. Ante todo amaba el latín y el griego y pronto fue reconocido como todo un experto, pero su primera obrita ya constituiría una piedra de escándalo. De Voluptate, sobre el placer, tiene un personaje que defiende la postura de que los goces del cuerpo son un bien en sí mismo y que el aquí y ahora puede resultar sublime. Celebra la sexualidad libre, denuncia la castidad como un crimen y afirma sin tapujos que una prostituta es muy preferible a una virgen. Sin importar que Valla estuviese de acuerdo o no con su personaje, lo cierto es que nadie jamás se había atrevido a enarbolar semejante doctrina en las narices de la Iglesia Católica. Esas ideas más propias de un filósofo pagano como Epicuro y sus seguidores habían estado proscritas durante al menos 10 siglos. Por atrevimientos como este y el polvo que levantaron, el bueno de Lorenzo finalmente se dio cuenta de que le convenía emigrar de Pavía. Pasó por varias universidades y cumplió encargos menores, y entre tanto tuvo la suerte de conocer al rey Alfonso V de Aragón, un monarca que tenía asuntos sin resolver con el papado y que se convertiría en su protector. Y fue trabajando en su corte de Nápoles que Valla se topó con el asunto por el cual hoy es ante todo recordado. La donación de Constantino era un documento que literalmente ponía el imperio en manos de la Iglesia. Un milenio atrás, según se afirmaba, el emperador Constantino, aquejado por la lepra, habría sido sanado por el Papa Silvestre con un milagro, y en agradecimiento el soberano se dejó bautizar y le extendió un título en el que le cedía tanto a él como a sus sucesores la propiedad de Roma, de Italia, de todo Occidente. El papado exhibía este título orgullosamente cada vez que surgía un conflicto de intereses con monarcas y gobernantes. No solo implicaba la posesión de tierras, siervos, edificios y ganancias, sino que también ponía a los propios reyes y sus estados bajo la dependencia del Papa, y se lo consideró prueba de autoridad durante toda la Edad Media, hasta que Lorenzo Valla descubrió el fraude. Se requería de una erudición ejemplar y una valentía próxima a la locura para develar que el latín del documento pertenecía inequívocamente al siglo VIII y no al IV, debido a que figuraban palabras que ni siquiera se usaban entonces y las discordancias históricas eran notables, empezando porque Constantino nunca tuvo lepra y fue efectivamente bautizado en su lecho de muerte por un hereje arriano cuando el Papa Silvestre llevaba ya 2 años muertos. En pocas palabras, alguien, presuntamente la Cancillería papal, fraguó el documento en tiempos del senescal Pipino para hacerse con el botín del imperio allá por el 750 y pico. Todo era una mentira vergonzosa. El resultado de las investigaciones de Lorenzo Valla no se publicó hasta 1517, pero sus repercusiones tempranas llegaron hasta el Papa Eugenio IV y las bambalinas del poder se estremecieron. Cuando siglos más tarde, en 1849, la República Romana recuperó las propiedades mal habidas de la Iglesia,
Esta también entonces esgrimió su bendito documento de la donación de Constantino, pero los republicanos ya estaban esperando con el librito devastador de Lorenzo Valla en la mano. Fue Mussolini, el duce, 60 años después, en 1929, quien a través del infame Pacto de Letrán le devolvió sus privilegios temporales al Papa y la soberanía sobre la Ciudad del Vaticano. Puede que los fascistas nunca se hayan preocupado demasiado por la filología, ni por la justicia, en definitiva. Pero volviendo a nuestro hombre, está claro que por mucho menos en aquella época se torturaba y quemaba gente. Ni aún así el joven latinista se calmó. Reveló que una famosa carta de Jesús al rey Abgar era también una burda falsificación y hasta se animó a discutir que el credo de los apóstoles no podía haber sido escrito realmente por los 12 apóstoles. Emprendió una comparación entre la Vulgata, es decir, la traducción de la Biblia al latín hecha por San Jerónimo, y el Nuevo Testamento griego, que dejaba a la primera muy mal parada, dando así otro golpe fatal a los cimientos torcidos de la religión. Para Valla no había documento antiguo que fuera en verdad sagrado si esto lo ponía lejos de la crítica más implacable. Fue uno de los primeros científicos de la lengua y aunque en su momento el impacto resultó limitado, un par de generaciones más tarde sus ideas encontrarían eco en todos los grandes humanistas que desde entonces han sido. No contento con aplicarle el rigor a los textos, también lo ejerció sobre lastres medievales como el método jurídico y la filosofía escolástica. Pero cuando se metió con los monjes, ardió Troya. Allá por 1442 escribió un librito titulado De Professione Religiosorum, sobre los votos de los religiosos, en el que exponía la hipocresía de la vida monástica. Reprochaba a los frailes su vagancia y su abandono y les echaba en cara que con sus votos de pobreza no renunciaban a los bienes terrenales, sino que se los procuraban sin esfuerzo, con la caridad, y para colmo pretendían que su estilo de vida debía tomarse como modelo de perfección espiritual. El Papa Eugenio IV, al parecer, no aprobó tamaño despliegue de sinceridad. Dijo vaya Lorenzo, vaya, y envió a los buitres de la Inquisición tras el filólogo, que solo se salvó por la intervención del rey Alfonso y su rápida huida a Barcelona, convenientemente disfrazado. Pero un día el Papa murió y su sucesor, Nicolás V, se dio cuenta de que un hombre de semejante talento no debía ser desperdiciado y lo nombró secretario apostólico en Roma. Aunque si la curia soñaba que un cargo pontificio iba a aplacar su espíritu, es claro que se equivocó. Dicen que su última aparición pública fue como invitado de los dominicos para hablar en el aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, el llamado Doctor Angélico, la maravilla de la orden, abanderado en la filosofía y la teología y convertido luego en el pensador oficial de la Iglesia. Se esperaba un discurso que celebrara sus virtudes y pusiera una sonrisa de orgullo en el ánimo de la asamblea. Pero ante los oídos atónitos, Valla se despachó con un ataque al estilo y las ideas del santo como para poner los pelos de punta. Imagínense cómo acabó el incidente. Volaron bancos de iglesia sobre las cabezas de los asistentes y no fue milagro. Y es que el tipo sencillamente no sabía callarse. Su lengua y su pluma iban a donde los argumentos apuntaran sin importar las consecuencias. Era pedante, frontal, vanidoso, polémico, a menudo temerario. Y sus enemigos lo acusaron de prácticamente todo, incluyendo sacrilegio e impudicia. Pero Lorenzo Valla, humanista y polígrafo del Renacimiento, erudito y amante del latín, polemista inclaudicable y heraldo del pensamiento libre, hizo sonar más de un tiro para el lado de la verdad cuando el mundo se hallaba aprisionado en las sombras feroces del oscurantismo. Honor se le depare a quien honor merece. Y esto ha sido todo por hoy, salvo lo que le contestó alguna vez el pescador a su hijo cuando éste le preguntó: papá, ¿a vos te gusta la música de Yngwie Malmsteen? Sí, claro, hijo, me gusta la música confusa. No, ¿cómo, papá? ¿Cómo te parece que Yngwie Malmsteen hace música confusa? Claro, hijo,
Confusa, con semifusa, con corchea, con semicorchea, hasta garrapateas y semigarrapateas si querés. Nos reencontramos la semana próxima en Margaritas para Gourmet. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.